Buenos días a todos. Este es el segundo episodio de lo que son sesiones interservicios. El proyecto lo hemos llamado Nefrotalk, pero realmente la idea es poder comentar y discutir casos y revisiones con todos los servicios de nefrología de la Comunidad Valenciana. En esta situación contamos con la colaboración de la doctora Eva Gabela, adjunta del Hospital Dr. Peset, y la sesión será y hablarás del embarazo en el tratamiento renal sustitutivo. Muchas gracias, Eva, por tu colaboración y cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por los problemas técnicos que siempre ocurren, por lo menos a mí. Y bueno, pues la verdad es que este es un tema que a nosotros nos ha suscitado mucho interés. Es un tema que nosotros en trasplante sí que hemos trabajado. Pero bueno, la verdad es que cuando reviso... Eva, perdona si te interrumpo un momento. Lo digo porque sí. No sé si estás en la habitación con otras personas, pero te oímos bajos, entonces no sé si puedes acercarte un poco, eventualmente quitar la mascarilla, no sé. Vale. ¿Me oís bien? Bueno, me oye bien. Ahora sí, ¿no? ¿Se oye mejor, bien? Gracias. Vale, bueno, pues nada, voy a empezar y realmente cuando hablas de embarazo en pacientes con tratamiento sustitutivo renal, hay una serie de preguntas que trataremos de contestar en los próximos minutos, como si es un embarazo que es posible, si es realmente frecuente, cada uno de nosotros pues tiene su experiencia en este tema y qué complicaciones puede conllevar un embarazo en pacientes con tratamiento sustitutivo renal. Sabemos que nuestras pacientes con enfermedad renal crónica tienen una fertilidad disminuida y esto lo vemos con las irregularidades en el ciclo menstrual que presentan nuestras pacientes. ¿Y por qué se producen estas irregularidades? Las pacientes con enfermedad renal crónica presentan una disregulación del eje hipotálamo ovárico. Esto viene expresado con una ausencia del pico LH y por tanto esto implica una ausencia de ciclos anovulatorios. Es típico que nuestros pacientes pues realmente no tengan la ovulación y no tengan una menstruación regulada. Además, se produce una reducción del estradiol y la progesterona, lo que impide un desarrollo de lo que es la mucosa uterina de forma correcta. Las pacientes con enfermedad renal crónica presentan además una hiperprolactinemia que actúa como inhibiendo el proceso de la ovulación, es decir, se suma a este proceso en relación con la LDH el aumento de la prolactina. Pero no solamente hablamos en las pacientes con enfermedad renal crónica de este problema hormonal, sino que además se asocian otra serie de problemas como son la disfunción sexual, pacientes que en muchas ocasiones presentan síndromes depresivos, toman fármacos que pueden repercutir en su fertilidad y además la anemia puede reducir la fertilidad de las pacientes. Por tanto, sabemos que la enfermedad renal crónica va a dificultar la posibilidad de embarazo y lo que se ha visto es que realmente a menor función renal este impacto negativo en la posibilidad de embarazo va a ser mayor. Por tanto, si hablamos de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, la posibilidad de un embarazo se reduce de forma importante. Así se ha visto que la asociación de proteinurias mayores de 1 gramo al día y filtrados glomerulares menores de 40 podrían considerarse como factores de riesgo de desarrollo de complicaciones. Tenemos 3 tipos de tratamiento sustitutivo renal, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Y realmente en la actualidad es una realidad el embarazo en estas pacientes. Lo que sí que se ha visto en la última década es que el escenario ha ido cambiando. Sí que es verdad, yo por lo menos a nivel de pacientes en diálisis peritoneal y hemodiálisis en los años que llevo trabajando no he visto ningún embarazo, pero sí que cuando revisas la literatura en la última década se han mostrado resultados positivos en países con tradiciones de familias largas. Cuando lees esto, bueno, pues se refiere fundamentalmente a países en principio con un grado de desarrollo económico menor y sobre todo las series que se publican son en países como la India y también Brasil, como después veremos. La mayor eficiencia de las técnicas de diálisis y la posibilidad de optar a técnicas intensivas como la domiciliaria y las nocturnas también ha permitido que se incremente el número de embarazos en pacientes en tratamiento sustitutivo renal. Por supuesto, los avances obstétricos, sin olvidar el mayor poder de decisión de las pacientes, de las mujeres a la hora de plantear el embarazo a sus médicos.
Y, por supuesto, y como veremos, la accesibilidad al trasplante de las pacientes con tratamiento sustitutivo renal. En esta gráfica, procedente del registro americano, os muestro la evolución en los últimos años de los embarazos en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo renal. En color negro vemos en principio todos los tipos de tratamiento sustitutivo renal. Observáis cómo realmente ha aumentado de forma importante durante la última década, y si nos centramos en los distintos tipos de tratamiento, vemos como la hemodiálisis hemos pasado de 2,1 por 1.000 pacientes a 3,6 en los últimos años. También en trasplante observamos un aumento progresivo del número de pacientes embarazadas en la última década. Sin embargo, en azul, en los pacientes en diálisis peritoneal, este incremento, como veis, realmente no es tan relevante. Vamos a centrarnos durante los primeros minutos en el embarazo en hemodiálisis. Bueno, pues que realmente es poco frecuente pues por todo lo que hemos comentado, la disfunción sexual, la disfunción hormonal, pacientes que pueden tener anemia, aunque yo creo que este es un tema que lo tenemos muy solucionado actualmente, pero sí que son pacientes pues, que toman mucha medicación y bueno, pueden tener cierta afectación a nivel también de síndromes depresivos y la pérdida del deseo sexual. El problema además con el embarazo en pacientes en hemodiálisis es que el diagnóstico puede ser tardío porque la clínica es muy inespecífica inicialmente. Tengamos en cuenta que nuestras pacientes en hemodiálisis son pacientes que tienen frecuentemente ciclos irregulares por la ausencia de ovulación. ¿Y qué datos clínicos nos pueden hacer sospechar el embarazo en una paciente con edad premenopáusica de quedarse embarazada? Pues un empeoramiento de la anemia que no nos expliquemos, o la existencia de episodios de hipotensión no filiados en este tipo de pacientes. El diagnóstico de confirmación debe ser un diagnóstico ecográfico. Los test de embarazo de orina no son útiles en pacientes con enfermedad renal crónica, ya que la medida de la gonadotropina coriónica humana es inexacta, puesto que al ser producida por células somáticas y eliminadas por el riñón, puede estar elevada en ausencia de embarazo. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué resultados tenemos? Bueno, pues lo que se ha visto es que la frecuencia y el éxito de embarazos en mujeres en hemodiálisis ha aumentado de forma progresiva en relación a distintos factores como la mejoría en la eficacia de hemodiálisis, la posibilidad de utilizar membranas de alto flujo, la posibilidad de la hemodiálisis domiciliaria, la hemodiálisis nocturna y el uso de agentes estimuladores de eritropoyesis que nos han ayudado a corregir la anemia. Todo ello ha mejorado el estado de nuestras pacientes y ha mejorado ha incrementado el número de ciclos ovulatorios y de la fertilidad de las pacientes en hemodiálisis periódica. Y cuando analizas la literatura y revisas los resultados, realmente no encuentras, no hay series muy amplias. La serie más amplia publicada y recientemente actualizada es una serie de Brasil, de la Universidad de São Paulo, en la que recogen el embarazo de 93 pacientes y muestran una tasa de éxito de próxima al 90%. Fijaros en algunos datos, no obstante, que llaman la atención. Si bien hablan de 93 pacientes, fijaros como el 50% de las pacientes se habían quedado embarazadas antes de entrar en hemodiálisis, por tanto, esto es un dato relevante. El número no parecería tan importante, por tanto, de pacientes en hemodiálisis en sí. El número de horas medias de diálisis diaria sería en torno a 2,5. Y en esta serie que os muestro, pues el número de horas semanales sería próxima a las 16 horas semanales. Cuando este grupo analizó qué factores se asociaban a una evolución favorable del embarazo, observaron que la paciente fuera primípara, que hubiera un mayor aclaramiento de la urea en relación con un mayor número de horas y sesiones semanales, aumentaba el éxito del embarazo, así como la existencia de polidriamnios y de un hematocrito mayor. Por en cambio, factores como que la paciente tuviera una enfermedad renal crónica previa secundaria a una nefropatía lúpica o desarrollase en preeclampsia, se asociaba a una evolución más desfavorable. El éxito, si bien en esta serie os mostraba un éxito próximo al 90%, cuando analizas la literatura está próximo a un 70%. Realmente a nivel materno la tasa de muerte materna es baja, próximo a un 0,4%, y la complicación más frecuente que van a presentar es la preeclampsia y la eclampsia.
En cuanto a problemas fetales, las malformaciones fetales son similares a las de la población general, pero sí que nos vamos a encontrar con más frecuencia otro tipo de complicaciones como el polidriamios, la prematuridad, el sufrimiento fetal y la muerte en útero o neonatal. Y este tipo de complicaciones, cuando se ha visto qué factor es el factor fundamental que va a determinar las complicaciones de los embarazos en pacientes en hemodiálisis, se ha visto que va a venir determinada fundamentalmente por la concentración de urea de las pacientes. Os muestro en esta gráfica cómo se ha visto que una concentración de BUM menor de 35 se asociaba a un menor porcentaje de efectos adversos. ¿Y cómo podemos mejorar el aclaramiento de la urea de nuestros pacientes? Es obvio, pues estableciendo en las pacientes embarazadas en hemodiálisis una pauta de hemodiálisis intensiva. Aquí os muestro los resultados del grupo de Toronto, un grupo muy activo que utiliza mucha hemodiálisis nocturna, y ellos mostraron cómo lo beneficioso que era el establecer hemodiálisis intensivas. Fijaros que una hemodiálisis intensivas entre 6 a 8 horas, 6 a 7 días a la semana. Esto pues lo que llevaría pues sería una hemodiálisis nocturna. Fijaros en esta gráfica como a medida que aumentábamos las horas de hemodiálisis semanales, fijaros que ya pues cuando nos situamos en más de 37 horas, pero bueno, ya observamos beneficios entre 21 y 36 horas, aumentaba el peso al nacimiento del feto y aumentaba la edad gestacional. Esto expresaría los beneficios de esta hemodiálisis intensiva. Además, ellos compararon sus datos con los del registro americano y la verdad es que los datos son muy relevantes. La tasa de nacimiento en el grupo de Canadá se situó en el 83% respecto al 53% en la del registro americano. Pero fijaros en las horas de hemodiálisis que en el grupo, qué diferentes eran. Es decir, mientras en el grupo de Toronto estaban haciendo una media de 43 horas, en el grupo de americano estaban haciendo una media de 17 horas. Por tanto, esto podría ser la causa de esta diferencia en los resultados. Estos mismos resultados, estas mismas conclusiones se obtuvieron en un metaanálisis realizado por el grupo de Turín, en el que ellos observaron la importancia de las horas semanales, observando que a mayor horas semanales habría un menor porcentaje de nacidos pretérmino y de bajo peso. A mayor número esto se reducía, y también a mayor número de sesiones semanales se reducía de forma importante el número de eventos adversos. Por tanto, ante una paciente en tratamiento con enfermedad renal crónica, en tratamiento con hemodiálisis, ¿cómo vamos a pautar la hemodiálisis en nuestra paciente? Es fundamental el iniciar una diálisis intensiva en la que aumentemos el número de horas y número de sesiones semanales. Como hemos visto, esto va a ser fundamental para aumentar el aclaramiento de urea. Y si no tienen diuresis residual, se sugieren un tiempo medio de unas 36 horas. Si la paciente tiene diuresis residual, el tiempo lo vamos a individualizar, pero siempre con un objetivo de un menor de 50 miligramos de cilindro. La hemodiafiltración sería al menos igual eficaz que la hemodiálisis convencional. No existen actualmente estudios comparativos. Tengamos en cuenta pues, que realmente son series cortas. Es muy difícil agregar casos suficientes para establecer un estudio comparativo. No se recomienda usar el KTV para la medida de diálisis de embarazo. Sí que se ha visto que niveles de urea menor de 100 prediálisis podría ser un marcador útil. Y se recomienda el uso de membranas de alta biocompatibilidad. Además, flujos de líquido de diálisis entre 500 y 700 mililitros minuto. Otros factores fundamentales a la hora del manejo de estas pacientes en hemodiálisis embarazadas será un ajuste exquisito del peso seco y de la ganancia de peso. Es fundamental, puesto que si hacemos ultrafiltraciones muy rápidas y de gran volumen, podemos comprometer el flujo sanguíneo fetoplacentario y esto puede tener unas implicaciones muy negativas. Pero por otro lado, si bien hemos visto que el polidriamios puede ser hasta cierto punto positivo en el desarrollo del embarazo inicialmente, también un mal ajuste del peso seco puede hacer que esto deje de ser un aspecto favorable.
Se recomienda un baño de potasio de 3,5 para evitar la hipopotasemia. Tengamos en cuenta que son pacientes a las que estamos sometiendo a una hemodiálisis muy intensiva. Y en cuanto al baño de calcio, realmente en la literatura no hay unos datos muy concretos. Se recomienda un baño de calcio entre 3 y 3,5, sobre todo en el tercer trimestre, para asegurar un adecuado desarrollo del esqueleto fetal, pero a veces es necesario reducir este baño de 2,5 para evitar la hipercalcemia. Sabéis que en el embarazo, de forma fisiológica, hay un aumento de la absorción del calcio en relación con la vitamina D y hay un mayor riesgo de desarrollo de litiasis. Por tanto, deberemos ir individualizando a lo largo del embarazo. Se recomiendan concentraciones bajas de bicarbonato en el dializado por el riesgo de alcalemia de estas pacientes y será fundamental vigilar la hipofosfatemia, teniendo esta relación pues, con el practicar una hemodiálisis intensiva como las que estaremos realizando a estas pacientes. Otros aspectos fundamentales, como el tratamiento de la anemia, que va a ser seguro el uso de agentes estimuladores de eritropoiesis y de hierro intravenoso en nuestras pacientes. Se pueden anticoagular con heparina. Y el tema de la nutrición deberemos también cuidarlo con una ingesta diaria de proteica entre 1,5 y 1,8, evitando una dieta restrictiva en fósforo, por lo que hemos comentado del riesgo de hipofosfatemia. Además, aparte de los suplementos habituales que van a llevar las pacientes embarazadas, tendremos que tener especial cuidado en nuestros pacientes en enfermedad renal crónica en la suplementación de magnesio. Sabemos que el magnesio y la hipomonasemia está relacionado con el desarrollo de estadios hipertensivos, su implicación con la preeclampsia y el desarrollo de contracciones uterinas. Y, por supuesto, pacientes con enfermedad renal crónica, sabemos que muchos de nuestros pacientes ya tienen hipertensión arterial previa, deberemos evitar la hipertensión arterial por el riesgo de compromiso placentario, pero a la vez deberemos evitar la hipotensión por el riesgo del compromiso de la perfusión placentaria. Pasamos a continuación a revisar los resultados y los datos que tenemos actualmente en relación con el embarazo en diálisis peritoneal. Como os he mostrado en la gráfica inicial del registro americano, observamos que en la última década realmente el número de embarazos en pacientes en diálisis peritoneal es mucho menor que con el otro tipo de tratamiento sustitutivo renal. Y aquí, si veis en esta tabla, compara la serie americana y la serie australiana, vemos realmente que el número de embarazos porcentualmente es mucho menor en las pacientes con diálisis peritoneal. ¿Por qué? Bueno, pues partiendo del inicio, y ya veremos otros aspectos que también van a dificultar el embarazo, se ha planteado que las soluciones de glucosa hipertónicas y el líquido peritoneal podrían dificultar la llegada del óvulo a las trompas de falopio. Esto sería lo que desde un primer momento, a lo que se asocia a todos los problemas que hemos comentado de disfunción del eje y de disfunción sexual, pues puedan dificultar todavía más el embarazo en estas pacientes. No está claro el tipo de diálisis peritoneal más adecuado. Tampoco se recomienda el uso de KTV o aclaramiento peritoneal de creatinina como medida, pero bueno, también esto es fundamentalmente porque hay ausencia de estudios. Estamos hablando de series muy cortas. Si la paciente está en diálisis peritoneal continua ambulatoria, sería más recomendable aumentar el número de recambios más que aumentar el volumen infundido. Como veremos, pues estas pacientes van a tener un conflicto de espacio y no lo van a tolerar. Si la paciente se encuentra en diálisis peritoneal automatizada, la orientación sería reducir el volumen de permanencia aumentando el número de ciclos. Y también podremos plantear la utilidad de la diálisis peritoneal automatizada tipo Tidal, en la que podría ayudarnos a reducir el dolor del drenaje y el reflujo y también aliviar la disfunción del catéter, que como veremos va a ser uno de los problemas que se nos van a plantear en esta paciente. Por tanto, parece que la diálisis peritoneal automatizada nos permitiría más recambios con menos volumen cada uno y podría ser la técnica mejor tolerada, sobre todo a partir del tercer trimestre. Pero bueno, realmente, claro, la diálisis peritoneal automatizada pues no puede no ser la mejor opción para todas las pacientes que estén en diálisis peritoneal. ¿Y qué resultados? Pues aquí sí que no nos encontramos con serie amplia. De hecho, aquí os muestro la serie más amplia publicada, pero que no es una serie de un solo centro, sino que es la agregación de casos. 47 pacientes con embarazo con éxito 77% y que tuvieron los nacidos una edad media gestacional al nacer de 33 semanas y un peso medio de 1.755 gramos. Por tanto, ya veis aquí que el volumen de experiencia o la experiencia de la que disponemos es muchísimo menor. ¿Y por qué? Bueno, pues realmente ya porque existen complicaciones en relación con la técnica. Hay un mayor riesgo de infecciones del orificio de salida.
el desarrollo de peritonitis se ha asociado a mayor riesgo de rotura prematura de membranas y de abortos. El crecimiento del útero va a dar lugar a una malposición del catéter y ya desde el segundo trimestre se van a producir dificultades en el drenaje y en la infusión de líquido peritoneal. Pero a partir del tercer trimestre el útero crece y entonces los problemas todavía se agravan. Nos encontramos en una situación en que necesitamos mayor capacidad de aclaramiento, pero no podemos infundir bien el líquido peritoneal ni lo podemos drenar bien, y esto nos va a obligar en ocasiones y con gran frecuencia a iniciar suplementos de diálisis con hemodiálisis. Además, se ha visto que en el tercer trimestre aumenta el riesgo de graves complicaciones como son el desprendimiento de placenta y el trauma uterino por el propio catéter. Digamos, pues que el conflicto que tiene de espacio con el crecimiento del útero ese es el gran determinante de estas complicaciones, y esto lo vamos a ver expresado con un hemoperitoneo. Por tanto, en una paciente en tratamiento sustitutivo renal con diálisis, la elección de la hemodiálisis o diálisis peritoneal, pues no hay estudios comparativos. Evidentemente la función renal residual va a ser importante, y como hemos visto la fase de embarazo también, puesto que en el tercer trimestre es cuando la diálisis peritoneal nos puede dar más problemas. A modo un poco comparativo, sí sabemos que la diálisis peritoneal pues nos permite menos cambios metabólicos, menos cambios hemodinámicos, permite una menor pérdida de la función renal residual, no requiere anticoagulación. El riesgo de polihidrosis lo vamos a tener en los dos tipos de técnica, pero sí en la diálisis peritoneal empezamos con otro tipo de problemas, como la peritonitis, la distensión abdominal y el riesgo de trauma uterino, como he comentado, y desprendimiento de placenta. Lo que sí que se ha visto lo poco que existe a nivel comparativo es que el bajo peso al nacer, si bien en hemodiálisis se sitúa en un 30%, en diálisis peritoneal asciende hasta el 67%. Por tanto, y esto es reflexión, si desea un embarazo una paciente en enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis peritoneal o con hemodiálisis, está en hemodiálisis, la paso ya en hemodiálisis intensiva, o si está en peritoneal, a partir del tercer trimestre la paso a hemodiálisis. Pues bueno, queda ahí la pregunta para luego pues un poco vuestros comentarios. Y bueno, vamos a pasar a la tercera y última parte, que sería el embarazo y el trasplante. ¿Existe riesgo de embarazo tras el trasplante? Existe teniendo en cuenta que la fertilidad y la función sexual mejora mucho en nuestras pacientes a partir de los 6 meses. La disfunción que os he comentado del ofisario gonadal prácticamente está totalmente recuperada. Por tanto, va a ser fundamental el informar a nuestras pacientes de la necesidad de uso de métodos anticonceptivos. Y ya os he mostrado esta gráfica en la que hemos visto que en naranja el trasplante es el tipo de tratamiento sustitutivo renal en el que más han aumentado los embarazos en la última década. Embarazo y trasplante, ¿cuándo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para contestar alguna de estas preguntas, el momento ideal se ha establecido que sería tras el primero o segundo año post-trasplante. La paciente debería estar en el momento del embarazo con un tratamiento inmunosupresor basado en esteroides, ciclosporina, tacrolimus y o azathioprina. Como veis, el micofenolato no está, ahora comentaremos eso. La función renal ideal debería ser una creatinina menor de 1,5, una proteinuria menor de 500 miligramos de cilitro sin tratamiento con YECA-GUARA2. La paciente no debería tener episodios recientes de rechazo agudo, idealmente con una tensión arterial normal menor de 13,8 sin tomarse medicación o bien con dosis bajas de un antihipertensivo. Estas pacientes tienen que ser consideradas de un seguimiento conjunto con ginecología obstetricia como paciente de alto riesgo. Requieren un seguimiento durante el primer trimestre cada 4 semanas, pero a partir del segundo o tercer trimestre cada 2 semanas o incluso semanalmente en función del número de complicaciones que vayan apareciendo. ¿Qué hacemos con la inmunosupresión? El micofenolato, como veis, está prohibido. Es un fármaco teratogénico y debe ser sustituido por azathioprina al menos 6 meses antes del embarazo. Semanas antes del embarazo. El embarazo realmente en una paciente trasplantada, igual que yo en general creo que en una paciente en tratamiento sustitutivo renal, tiene que ser un embarazo programado, es decir, un embarazo hablado, comentado. La paciente tenga la suficiente confianza para plantearte que está pensando en quedarse embarazada.
es lo ideal. De ahí, pues, y la importancia en el trasplante en relación con determinados fármacos que pueden ser muy teratogénicos. En relación con otros fármacos como los inhibidores mTOR y el Elatacer, se sugieren evitarlos. No existe, no se tiene clara la seguridad de estos fármacos. Los inhibidores de la calcinurínica, ciclosporina y tacrolimus, si bien se han relacionado con retraso en el crecimiento fetal, parecen seguros, pero sí que vamos a tener que estar muy pendientes de la monitorización de niveles, porque vamos a observar una caída importante en los niveles plasmáticos y eso va a requerir un 20 o 25% del aumento de la dosis total. La prednisona la vamos a poder utilizar a dosis reducida y, como he comentado inicialmente, la cetropina es totalmente segura. De hecho, es el fármaco al que pasamos al paciente cuando suspendemos el micofenolato. Al revisar resultados, bueno, las series aquí son mucho más amplias. Aquí os presento un metaanálisis de Cincinnati en el que analizaban 6.700 embarazos en 4.174 trasplantadas renales. Fijaros que la tasa de éxito se situaba en 73%, pues sí que había complicaciones también, y hay una serie de datos pues, que llamaban la atención, con un mayor número de abortos en mujeres menores de 25 años y de 35 años, y sí que se observaba un mayor porcentaje de cesáreas que en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Realmente es que las series son muy diferentes. Aquí hablamos de series muy amplias, en peritoneal ya hemos visto que son cortísimas, y en hemodiálisis también, por tanto es difícil sacar conclusiones en cuanto a esto. ¿Qué seguimiento haremos a nuestras pacientes trasplantadas durante el embarazo? La función renal, sabéis que en el embarazo se produce un incremento del filtrado glomerular. De hecho, en nuestras pacientes trasplantadas podemos observar una mejoría de la función renal. Por tanto, cualquier deterioro o la ausencia de esta discreta mejoría habrá que vigilarla muy de cerca. La proteinuria puede aumentar, por ello tan importante que la paciente parta de una proteinuria menor de 500 miligramos de decilitro, y va a ser fundamental el reajuste de la dosis de anticalcinírico porque, como he comentado, solemos observar una caída de los niveles de fármacos. Una vigilancia exhaustiva, esto es lo que más problemas nos va a dar durante el seguimiento de nuestras pacientes trasplantadas, de la presión arterial. El riesgo de la preeclampsia es mucho mayor. Si la paciente tiene hipertensión crónica, que en las pacientes trasplantadas se sitúa entre el próximo al 80%, se incrementa hasta 7 veces el riesgo de desarrollo de preeclampsia, por tanto es una complicación que vamos a ver en estas pacientes. Vamos a tener que estar muy pendientes de esto. Y el que la paciente tuviera una creatinina mayor de 1,6, tuviera la hipertensión antes o fuera diabética, va a incrementar de forma importante el riesgo de que desarrollen preeclampsia. Como objetivo nos plantearemos un objetivo de 13,8, aunque se considera aceptable 14,9, y bueno, no voy a profundizar en el tratamiento de la preeclampsia porque eso es para otra sesión muy amplia, pero sabemos la utilidad de la betalol, metildopa y canceantagonistas. En cuanto a la utilidad de aspirina, sabéis que hay discrepancia en la literatura sobre la dosis recomendada entre 75 y 175 miligramos al día. Sí que se ha visto que puede ser de utilidad en nuestras pacientes porque puede reducir el riesgo de hipertensión gestacional y de preeclampsia. Por tanto, podríamos plantearla en nuestras pacientes embarazadas trasplantadas. Otra de las complicaciones que vamos a observar más en las pacientes trasplantadas que se queden embarazadas es la diabetes gestacional. Sabemos que el embarazo es un estado de insulinresistencia, por tanto esto va a aumentar el desarrollo de diabetes, pero además llevan medicación diabetógena como son los anticalcinuricos y los esteroides. Por tanto, deberemos estar muy al tanto de este tipo de complicación. Y además, con frecuencia veremos más infecciones urinarias porque se asocian a lo que es la anomalía propia del embarazo, se asocian otras como es la inmunosupresión, que aumentan el riesgo de este desarrollo de infecciones. El riesgo de rechazo realmente es similar a la población general trasplantada, pero deberemos estar muy, muy al tanto. Sabemos que hemos hecho cambios en la inmunosupresión, por tanto, si bien deberíamos observar una mejoría o al menos estabilización de la función renal, cualquier cambio de función renal nos tiene que hacer plantear que pudiera haber otros problemas. No descartar que estos existan porque la paciente está embarazada. Y en cuanto al riesgo de fracaso del injerto, la creatinina sérica previa y durante todo el embarazo, si es mayor a la que debería ser, eso implicaría que existe un mayor riesgo, pero realmente no se ha visto en la literatura un mayor riesgo de fracaso del injerto en estas pacientes.
La evolución, se ha visto un mayor riesgo de abortos, de parto pretérmino y bajo peso como con el resto de tratamiento sustitutivo renal. Y, sin embargo, el riesgo de efectos de nacimiento, como hemos visto también con la hemodiálisis, serían comparables con la población general. Y, por supuesto, no existe indicación electiva de cesárea, aunque sí que hemos visto en la serie que os he mostrado que el porcentaje de cesáreas era muy elevado. Y bueno, ya para finalizar, una serie de reflexiones en relación a lo que hemos comentado. Como habéis visto en los últimos años, se ha observado un incremento progresivo del embarazo en pacientes con terapia sustitutiva renal. Yo pienso que es una realidad con la que debemos familiarizarnos. Si bien es poco frecuente, quizás en los próximos años vayamos viendo más casos y quizás con la posibilidad de técnicas de hemodiálisis más finas y que nos permiten individualizar más, pues podamos plantear este tipo, se nos pueda plantear por parte de la paciente y nos podamos plantear que realmente esto es posible. Por supuesto, son embarazos que no están exentos de complicaciones graves para la madre y para el feto. Y es fundamental que los nefrólogos informemos a nuestras pacientes de los riesgos de un embarazo no programado. Yo creo que ahí es fundamental la confianza médico-paciente y que en estas mujeres jóvenes nosotros hablemos con la paciente de esta posibilidad desde el principio. La paciente, no obstante, debe saber que la progresión de la enfermedad renal incrementa el riesgo de complicaciones secundarias al embarazo, pero también es verdad, y esto yo lo hemos comentado, que pacientes que están en enfermedades renales crónicas en otros estadios, con enfermedades glomerulares de bases, con enfermedades autoinmunes, realmente sabemos que el embarazo puede ser un desencadenante de una actividad de la enfermedad. Por tanto, esto no es embarazo para todos, o sea, el embarazo es un estado que complica mucho la evolución de nuestras pacientes con enfermedad renal. Y bueno, pues hay que hablarlo de forma tranquila con ellos y hay que exponerle todo tipo de complicaciones que pueden surgir. Y por supuesto, como en cualquier parte de nuestra actividad clínica diaria, pues va a ser fundamental un seguimiento multidisciplinar durante el embarazo. Va a ser fundamental una comunicación estrecha con los obstetras y va a ser fundamental durante el embarazo y también en la parte del puerperio. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora pues nos gustaría pues que comentáis vuestras experiencias. Nosotros a nivel de trasplante sí que tenemos una serie de pacientes trasplantadas, la verdad con unos resultados muy favorables, pero no tenemos experiencia en pacientes que se hayan quedado, que hayan desarrollado un embarazo estando en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Pues ahí lo dejo. A ver si nos mostréis vuestros resultados. Gracias. Buenos días nuevamente. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Ha sido espectacular, no teníamos dudas. Y recuerdo a todos los asistentes que para simplificar un poco la sesión solo podrán hacer preguntas mediante el chat. Hay unos iconos abajo, pone preguntas y respuestas, ir escribiendo vuestras preguntas y yo le trasladaré a Eva. Si quieres, mientras van llegando preguntas, yo hago unas. Eva, y me ha llamado la atención en el metaanálisis que presentaste sobre los resultados del embarazo en pacientes trasplantadas renales, donde el riesgo aumentaba por mujeres mayores de 35 años, y esto dentro de lo que cabe era esperable, pero también por mujeres menor de 25 años, que esto sí que me ha llamado un poco la atención porque normalmente no suele pasar esto. ¿Y tú sabes si por si acaso hay una posible explicación? Realmente cuando revisas la literatura, no, de hecho ellos lo ponen un poco yo programados, en los que no se hubiera quizás gente más joven en la que ese embarazo hubiera venido de una forma no programada y hubieran llevado tratamiento con micofenolato y hubieran querido seguir adelante con el embarazo. O yo pienso que en relación, sí que es verdad que sí que en alguna serie el desarrollo de complicaciones como la preeclampsia en pacientes más jóvenes también se ha visto incrementado. No queda muy claro, pero podría ir por ahí. Pero vamos, la respuesta segura no la tengo al 100%. A mí me llamó la atención también, pero bueno, yo pienso que puede estar en relación con la menor edad y también con sí que se ha visto, si no recuerdo mal, mayor riesgo de este tipo de complicaciones tipo preeclampsia en pacientes de menor edad. Entonces, esos son factores que podrían haber ayudado a que el embarazo no llegase a término.
Y la otra pregunta, que no sé si esto refleja un poco lo que es la calidad de los estudios, que muchas veces son series de casos retrospectivos, pero creo que presentaste una supervivencia en el metaanálisis de trasplante alrededor del 72%, una cifra similar en diálisis peritoneal y creo además algo superior en hemodiálisis, que sí casi da la sensación, y esto sí que me extraña Ya. mucho, que la hemodiálisis sea el mejor momento para quedarse embarazado. No, es que la serie más amplia publicada, que es la brasileña, realmente ya he dicho que el 50% de las pacientes realmente no estaban en diálisis cuando se quedaron embarazadas. Ellos hablan de una tasa de éxito del 90%, pero cuando revisas toda la literatura, las series más cortas, la tasa se sitúa en torno a un 70% también en la hemodiálisis. O sea, realmente yo, por lo que yo, mi conclusión es que está en torno a un 70%, no mayor en la hemodiálisis que en el resto de terapias sustitutivas renales. En peritoneal parece más anecdótico el conseguir un embarazo a término. No sé si alguna unidad que lleva, que vosotros que tenéis la diálisis peritoneal muy desarrollada, si habéis tenido alguna experiencia Nosotros lo estábamos comentando en antes y nosotros peritoneal no o hemos en otro tenido hospital ningún de los que estén paciente. conectados o en hemodiálisis. Nosotros en diálisis peritoneal no hemos tenido ningún paciente embarazado. Sí que hemos tenido varios embarazados en hemodiálisis, uno recientemente este verano. Si quiere después dejo que Chus se acerque, que lo podrá comentar un poco más en detalle, que sí que el resultado fue un desprendimiento de la placenta a la semana alrededor, creo, de la 32, 33, y finalmente fue una cesárea de urgencias y fue la muerte del feto. Y también comento, y lo digo porque Chus también creo que quiere añadir algo, ha llegado una pregunta de Chátiva, que un poco los gran problemas que hay en hemodiálisis muchas veces en estas pacientes, es decir, cómo se ajusta el peso durante las sesiones, teniendo en cuenta que siempre se calcula lo que es un aumento fisiológico del peso de la madre, pero también son pacientes que muchas veces tienen dificultad control de volúmenes o porque estén en anuria o oliguria o porque estén edematizados. Entonces, aquí, por ejemplo, comenta Chátiva, sí merece la pena hacer de forma seriadas ecografías ginecológicas para un cálculo de lo que es el líquido amniótico o si hay otros planteamientos. Realmente esto es complicadísimo y sí que es que el ajuste de peso es muy complejo porque si por un lado parece que el polidramnios podría ser un factor beneficioso en las pacientes en hemodiálisis para el desarrollo con éxito del embarazo, pero la paciente requiere un ajuste de peso. El calcular el ajuste de peso yo creo que es realmente complejo. Yo creo que es realmente complejo. La colaboración de obstetricia va a ser fundamental. Quizás el ir controlando de forma, como son pacientes que en principio lo recomendable es hacer una hemodiálisis diaria y a ver, que yo me meto aquí en temas que no controlo, pues que requerirán una vigilancia, pues vamos, prácticamente un nefrólogo mirándola todo el día, porque no sé, o sea, a mí me parece muy complicado, o sea, me parece muy complicado, y más desde mi punto de vista que este tipo de pacientes no me los manejo habitualmente. Entonces, no sé, si el polidramnios puede ser positivo, quizás no tienes que ser tan exhaustivo, te guiarás por la clínica externa de la paciente y sus cifras de tensión, su ganancia de peso, pues como pero bueno, es complicado. El hacer una diaria te va a permitir, digamos, hacer ajustes más finos y de menor pérdida cada día. Pero bueno, lo que implica una diaria también para la paciente y su calidad de vida. Es que todo tiene sus partes, sus pros y sus contras. Tanto que nosotros comentando sí que nos orientábamos asumiendo que la paciente podía tener un aumento ponderal de peso de 0,5 por semana por su embarazo. Sí. Intentábamos ayudarnos también con las bio, pero es verdad que tiene un significado un poco limitado en este tipo de pacientes. Y después, y con ecografías repetidas, semanales, que verdad ahí también hace falta que se involucren mucho el servicio de ginecología. Claro, necesitas implicación máxima, Que si vamos. valorábamos la cantidad de líquido amniótico, si fueran polidramnios o oligodramnios, para un poco poder orientarnos. Y la otra gran dificultad es todo lo que son un poco el ambiente, el tema electrolítrico de la paciente durante la diálisis. Son diálisis seriadas, diálisis largas diarias, por lo cual muchas veces la preocupación son la hipopotasemia y otras alteraciones, por lo cual ahí también hacíamos gasometrías de forma seriada durante la diálisis por si había que aportar
determinados electrolitos. Y llega otra pregunta que va sobre el tema del tratamiento inmunosupresor. Déjame un segundo que la leo. Si el paciente está con un tratamiento con anticalcineurínicos y mTOR por X motivos, infección por BK, citomegalovirus, leucopenia, ¿vosotros tenéis experiencia con fármacos mTOR en embarazos? ¿Se puede mantener? No. ¿Hay que cambiar azetoprina? No, actualmente está recomendado suspenderlo. Entonces, me pongo en la situación que tengo una paciente que está con tacrolimus y un mTOR y prednisona porque ha desarrollado una infección vírica por BK, suspendería el mTOR. Suspendería el mTOR y me quedaría con tacrolimus y prednisona, con una vigilancia muy estrecha de función renal. De hecho, hay veces que en pacientes con infección por BK tenemos que ir a biterapia con tacrolimus o, bueno, ciclosporina y prednisona. Entonces, realmente actualmente se recomienda suspensión de los inhibidores mTOR por falta de experiencia, pero bueno, hay algún estudio en el que hablan de la teratogenicidad también. Sabemos que es un antiproliferativo y podría dificultar el desarrollo fetal, es decir, que la base la tiene, que pueda ser teratogénico. Perfecto. Entonces deberíamos hablar con la paciente y comentarle pues, el riesgo de que si se queda embarazada, pues yo creo que hay que hablar mucho con ellos. Los trasplantados es un tema que hay que tratarlo y de hecho se plantea en la consulta, porque hay mucha mujer joven que está deseando llegar al trasplante para ir al embarazo. Y hay que hablarlo. Hay una pregunta más siempre sobre trasplante y la pregunta sería si el embarazo, si hay estudios que han evidenciado que el embarazo pueda ser una causa, que el embarazo durante el trasplante renal pueda ser causa de desarrollo de anticuerpos donantes específicos. En principio no se ha visto que aumente el riesgo de desarrollo de anticuerpos donantes específicos. Pero bueno, lo que pasa es que los anticuerpos donantes, quizás si los estudios están publicados con determinadas técnicas, si se hacen determinaciones con single, sí que podamos ver que sí que hayan desarrollado anticuerpos. Yo creo que falta tiempo, quizás en unos años veamos que sí. A día de hoy no, pero depende de la finura de los estudios de anticuerpos que se estén desarrollando. Perfecto. Yo quería hacer una pregunta también para ir concluyendo. Entonces, lo digo porque después de todas estas revisiones, ¿tenemos que perder un poco el miedo o tiene que ser una recomendación de esperar el trasplante para quedar embarazados? Si puede ser. Yo creo que lo ideal, a ver, que esto es una revisión y saber qué nos puede ocurrir, idealmente en el trasplante, digamos, va a ser más fácil dentro de que partamos de una paciente con una función renal excelente y con digamos, las características que he comentado, es decir, que tenga una función renal de menor de 1,5 creatinina, sin proteinuria, con un control de tensión arterial perfecto y que hayan pasado idealmente entre 1 y 2 años del trasplante, idealmente 2 años. Que no tenga, bueno, pues una paciente que no sea de riesgo. Pienso que el embarazo en hemodiálisis y en peritoneal pues va a ser realmente más complejo de llevar, pero eso no quita para que nos podamos ver la situación de que una paciente nuestra en otra técnica de tratamiento sustitutivo renal pues presenta un embarazo. Entonces, bueno, en trasplante vemos y ya vemos en la gráfica realmente pues qué es lo que más se está incrementando, pero bueno, que en las otras técnicas también hay experiencia. Perfecto, muchas gracias. Ya no hay pregunta, por lo cual concluimos esta sesión. Os agradezco mucho, te agradezco mucho Eva y también todos los asistentes. Y os recuerdo que la próxima sesión de NephroTalk será el 19 de enero a cargo del Hospital General de Alicante. Muchas gracias a todos, sobre todo muchas gracias Eva. Muchas gracias a vosotros, Marco. Un beso.